Buen día, esta es la socialización, la explicación de la prueba diagnóstica. Me tocó repetir la grabación puesto que no se dejaba visualizar y no me permitía abrir el, el video. Aquí en Python no deja visualizar, aparece en negro, no dice que se ha producido un error, entonces estoy repitiendo para poder explicar punto a punto debido a que los últimos dos no tienen justificación en Python. Entonces, yo el método que hice para explicar es no me deja, ya, hacer la parte manual y comprobarla en Python. Entonces tenemos que para el primer punto nos dan una función y tenemos que realizar la integral del límite 0 a x de t al cuadrado más t menos 6 y me están preguntando sobre qué intervalos es decreciente. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta la propiedad de la potenciación, que me dice que la integral de una potencia, en este caso x elevado a la n, que sería la potencia de x, es igual a x n más 1 sobre n más 1. Entonces, sería básicamente x al exponente se le suma 1 y eso va sobre el exponente más 1. Entonces, aquí empezamos. eh, X a la 3 sobre, bueno, más 3 sobre 3 más x al cuadrado sobre 2, menos 6x más, esta es ya como la solución, pero, perdón, me salté, que acá, espérenme, permítanme un momento, voy a utilizar esta herramienta gráfica que me va a permitir eh, escribir encima de lo que desee, para que puedan visualizar de forma más detallada. Entonces tenemos que x al cuadrado más x menos 6 de x separamos, entonces sería integral de x al cuadrado de x más la integral de x menos la integral de 6 de x. Se me oscureció la pantalla, qué pena. Y esto es igual a x de x igual a k, igual a k de x, igual a k, que sería la constante, que en este caso sería el 6, porque recuerden que los números que no están acompañados de letras son constantes, entonces sería eso, integral de 1 de x. Entonces, cuando ya integramos nos da la función, que en este caso sería x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 6x más c. Hacemos la ley de la carita feliz, o tamal, como se conoce vulgarmente, por así decirlo. Y para poder sacar este valor y hacer la suma, entonces eh, ya podemos empezar a obtener una tabla de valores para saber en dónde crece y en dónde decrece. Entonces tomamos valores, digamos, de x igual a menos 4, negativos y positivos. Reemplazamos en la x y en este caso yo tomé menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Lo reemplacé, y me dieron estos resultados. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? De menos 4 a 2, digo, de menos 4 a menos 3, crece, porque está en 3,5, después pasa a un 11,33, empieza a decrecer, de menos 3 a 2, y aquí vuelve a crecer, de 2 a 3. Entonces aquí lo comprobé en Python, como se puede observar. Entonces acá tenemos, definimos la función, la resolvemos, y como se dan cuenta nos da lo mismo que aparece acá, nos da acá, más arribita. Bien. Y aquí tenemos la gráfica de lo que sería donde crece, donde decrece. Ahora vamos con el punto 18 que me dice que tengo que determinar de la derivada de la función utilizando el primer teorema fundamental de cálculo. ¿Cuándo lo voy a resolver aquí en Python? Entonces lo digito, integro,
defino la función y lo factorizo. Ahora en el manual, eh, en el punto 18, como vamos a usar solo el primer teorema, decimos que la raíz de x es igual a un medio, lo reexpresamos, lo volvemos a expresar, entonces raíz de x es lo mismo que hablar de un medio, de x elevado a la un medio, de x sobre de y, porque vamos a derivar x a un medio menos un 1x al medio sobre 2. Entonces aquí tenemos que x un medio, bueno, la raíz de x elevado a una potencia, toda raíz elevada a una potencia hace que esta se cancele y que lo que está dentro de la raíz, que sería solo x, pasa lo mismo en este caso, menos más 1 por 1 sobre 2x a la 4, 2x digo. Y eso es igual a x menos 1 sobre x más 1 por 1 sobre 2 raíz de x. Y esto es igual a x menos 1 sobre x más 1 por 2 raíz de x, porque recuerden que la multiplicación siempre va lineal. Y hasta ahí nos quedaría con el primer teorema fundamental del cálculo. Aquí, aquí no toma solo el primer teorema, sino toma la integral completa, entonces por eso me da un resultado acá más extenso. Pero si sigo integrando este valor, voy a llegar a estos resultados factorizados. Pero pues como solo nos piden el primer teorema, quedaría hasta ahí. El segundo es propagación del COVID-19. Entonces nos dice que cierta población se contagia de este virus y se da la siguiente ecuación. Deriva de P sobre deriva de T es igual a la constante por P. Entonces P es el número de personas que se han contagiado, T es el tiempo en el que se contagiaron esas personas, desde que se encontraron los primeros casos. Entonces tenemos punto A y B. El primero que es el A es determinar la función PT si inicialmente se detectan 9 casos de contagio y al tercer día ya existían 30 casos. Y el B, cuántos casos de contagio se esperan cuando pasaron un mes. Entonces, para el A, tenemos la derivada de P sobre la derivada de la población contagiada sobre la derivada del tiempo del transcurso en el que se encontró el primer contagio, y eso es igual a la constante por P. Entonces, tenemos a la constante que haría cuando despejamos de P. Vamos a empezar despejando de T, y tenemos acá despejada de P, y también tenemos despejada la derivada del tiempo. Entonces empezamos a integrar de t es igual a la constante. Recuerden que la constante siempre se saca de las integrales debido a que es un número constante, no está acompañado de una única letra. Y recordemos que las integrales sirven para hallar acompañantes de letras. Entonces, tipo, tenemos 1 sobre p, tenemos una letra, una incógnita, que tenemos que empezar a solucionar. Por eso se separa. Entonces, esto es igual a la constante logaritmo de p más, y esto es igual a t menos c sobre k, y eso sería el logaritmo de p. Eh, Utilizamos esta propiedad que nos dice que 1 sobre x, o sea, esto, es lo mismo que el logaritmo natural de x, o sea, el logaritmo natural de p, y el logaritmo natural de x es igual a e a la x. Entonces nos diría que p de t es igual a e sobre t sobre k menos c sobre k. Y esto es igual a p, 0, porque son el tiempo desde el día número 0 hasta el 9. El día desde el número 0 que p es igual a 9. Y ese 9 es igual a e elevado a la t sobre k menos c sobre k. Y esto
empezamos, restamos, eso sería lo mismo que el logaritmo natural de 9 menos c sobre k, y eso logaritmo natural de 9k igual a menos c. Entonces, c es igual a menos logaritmo natural de 9k. Pasamos lo que queremos despejar, pues finalmente es la c. Aquí ya la tendríamos despejada. Entonces decimos que p sobre t es igual a Euler, t sobre k más logaritmo de 9. Entonces me queda esto, y cuando digitamos, entonces tenemos que el A ya podemos empezar a reemplazar bajo esta última, ya bajo esta fórmula, que es para decir cuántos casos hay en el tercer día. Entonces tenemos que P de 3, porque son 3 días transcurridos, eh, es igual a 30, que serían los 30 casos que existían al tercer día. Entonces tenemos que 30, los 30 días igual a Euler sobre los 3 sobre k más logaritmo natural de 9 y y eso logaritmo de por 30. Y eso es igual a 3k más logaritmo natural de 9 sobre logaritmo de 30 menos logaritmo de 9 por 3 sobre k, y empezamos a solucionar la división para ya unificar y poder hallar k. Entonces, para poder hallar k ya despejamos esta fórmula. Entonces me quedaría k es igual, la constante es igual a 3 sobre el logaritmo de 30 más el logaritmo de 9, y ahí ya tendríamos la k, que sería la constante, que es igual a 2,5. C es igual a logaritmo de 9 por 2,5, que se acuerdan que había más adelante, estaba acá, acá está. Entonces ya podemos saber cuál es. Entonces, C es igual a menos logaritmo de 9 por 2,5, y así es igual a menos 5,5. Ahora, vamos a obtener la siguiente función, que es P de t igual a Euler, el tiempo sobre 2,5 más 2,2. Entonces, ya que tenemos esta función, podemos pasar al punto B, en donde vamos a hallar cuántos contagios hay después de 30 días. Entonces, pasados los 30 días, P de 30 es igual a Euler, a esta función que hallamos, para poder saber cuántos casos de contagio hay. Entonces sería Euler 30, aquí está, tiempo, reemplazamos el tiempo, sobre 2,5 más 2,2, y empezamos a operar, y eso ya nos daría 1.468. No, 1.468.864 casos. Entonces serían 1.468.864 casos. Ahora, aquí está, bueno, ese fue así. Determinar la función, resolver. Aquí tenemos las constantes, cuánto se espera pues en un mes, 30, logaritmación, y eso lo reemplazamos, y, y nos daría este resultado. Pasamos al siguiente, que sería el 24. Para el 24 no sabía cómo comprobarlo en Python, entonces me guié por 2 páginas, o sea, para los dos puntos. Los valores eran diferentes, pero el procedimiento era igual. Me guié y pues comprobando en la calculadora, pues me llegaba a estos resultados, porque no tengo la comprobación en Python. Entonces, tenemos que el 24 también es de crecimiento de población, pero en este caso es espera, de una bacteria, sí. Entonces tenemos que, aquí.
Entonces es hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior, porque estamos hablando de un crecimiento poblacional, pero en este caso estamos hablando del tiempo de una bacteria y nos dan una condición que es eh, 0 es menor al tiempo y menor a 10. Y esto es igual a la deriva de t. La deriva de p sobre la deriva de t igual a la constante de raíz de t. Entonces nos dan un tamaño inicial de la población y después nos dicen que al siguiente creció hasta 600. Nos dicen que estimamos el tamaño de la población después de 7 días. Entonces hacemos lo mismo, que es dp sobre t es igual a constante sobre raíz de t. Esa fue la condición que nos dieron. Empezamos a despejar dp y la deriva de la población nos daría igual a la constante por raíz del tiempo de t. Empezamos a integrar, entonces separamos. Integral de dp es igual a la constante, porque recuerden que la constante siempre se saca de la integral por la deriva de t, de raíz de t por dt. Entonces, eh, esto, ¿se acuerdan que antes les había dicho que una raíz se puede expresar como potencia y quedaría un medio? Entonces quedaría integral de t, un medio de t. Empezamos, aquí vamos a volver a usar la propiedad de la potencia, porque como ven, t es una potencia, entonces en este caso pot- a la potencia, que en este caso es un medio, es igual a t, un medio más 1 sobre un medio más 1 más c. Entonces, tenemos que integral de t un medio de t es igual a t elevado a la 3 medios sobre 3 medios más c. Y la derivada de t un medio de t es igual a 2 t 3 medios sobre 3 más c. Entonces aquí en pt ya tenemos la ecuación de población respecto al tiempo, que sería pt es igual a 2 tercios, que es esto que hallamos, por k por t elevado a la 3 medios sobre 3 más c. Esa sería la ecuación de la población respecto al tiempo. Entonces empezamos a reemplazar de acuerdo a los criterios que nos dan. Entonces, PT es igual a 2, bueno, a lo que hallamos acá, a la ecuación de la población respecto al tiempo, más 500, y esto me estaría diciendo cuál es la población inicial, porque recordemos que la población inicial de la bacteria es de unos 500, más C. Empezamos a hallar K. Entonces, el tiempo para 600 bacterias igual a 600, que sería el tiempo final. La población con respecto al tiempo final es igual a 2 por K por 1 elevado a la 3 medios sobre 3 más 500. Despejamos y K nos quedaría 100 por 3 sobre 2. Y ahí K sería igual a 150, que sería la constante. Ahora tenemos 2K sobre 3 es igual a 600 menos 500, es igual a 2K es igual a sobre 3 es igual a 100. Y la población con respecto al tiempo es igual a 2 por 150, porque ya podemos reemplazar en esta fórmula la constante, ya que la acabamos de hallar, por t elevado a la 3 medios más 500 sobre 3. Entonces, así hasta acá iría mi ecuación de crecimiento poblacional. Ahora, para poder hallar el crecimiento poblacional de la bacteria después de 7 días, ya podemos reemplazar. Entonces tenemos que la población en el tiempo de 7 días es igual a 100 por 7, que sería el tiempo, elevado a la 3 medios más 500. Empezamos a operar y en total me dice que hay 2.352 bacterias en 7 días. Ah, bueno, y aquí está, ay, qué pena. Es que
Es que se me abre la barrita. No sé cómo quitar la barrita, perdón. Acá. Aquí está la página por la que me guié para poder hacer el crecimiento poblacional. Tiene diferentes datos, pero me guié como en el procedimiento, porque no lo pude comprobar en Python, no sabía cómo realizarlo en Python. Entonces esta sería mi comprobación. Pues acá da un diferente valor porque los datos son diferentes, el procedimiento es igual, pero me guío en base a esto. En el link del video voy a dejar el link de esta página por cualquier cosa. Ahora, para el último punto dice la gravedad lunar. Sobre la Luna, la aceleración de la gravedad es de menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado y dice que se deja caer desde una piedra desde un peñasco, golpeando esta superficie a 20 segundos después. Entonces, lo que me preguntas es qué altura cayó y cuál era la velocidad al momento del impacto. Entonces, nos dan el tiempo, la aceleración y lo que queremos hallar es la velocidad. Entonces, tenemos que em, dv derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo es igual a la aceleración. Despejamos la derivada de la velocidad, que es lo que necesitamos hallar, que sería la aceleración por la derivada del tiempo. Eso es igual a la derivada de... Eso es igual a menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por la derivada del tiempo y empezamos a integrar. Entonces integramos, separamos las integrales, entonces tenemos la primera integral, la segunda integral. Entonces, como esta es una constante, se saca de la derivada y me quedaría velocidad igual a 1 menos 1,6 por la derivada del tiempo. Y entonces tendríamos que la velocidad es igual a menos 1,6 por t más c. Entonces, ya que derivamos, empezamos a hallar c en el momento 1. Entonces, velocidad igual a 0 porque tenemos la pelota acá, el objeto, lo que se desee dejar caer. Tiene una velocidad de 0, tiene un tiempo de 0 porque no hemos empezado a cronometrar. Por lo tanto, 0 es igual a menos 1,6 por 0 más 0. Reemplazando pues esta fórmula de acá arriba para que se tenga en cuenta. Y eso me daría que 0 es igual a 0 más c, despejamos c y es igual a 0 menos 0, entonces c es igual a 0. Entonces, ese sería el momento 1. Ahora, velocidad desde el momento del impacto. Tenemos que la velocidad es menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por los 20 segundos, ¿sí? Entonces, más 0, y eso es igual a menos 32 metros sobre segundo, y esa sería la velocidad al momento que impactó la superficie. Ahora, nos hace falta un dato para completar la ecuación y que es hallar la altura. Para hallar la altura, tenemos que tener en cuenta el desplazamiento y el tiempo. Entonces, la derivada del desplazamiento sobre la derivada del tiempo es igual a, bueno, despejando, bueno, es igual a la derivada del desplazamiento igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Empezamos a integrar. Entonces, tenemos que la derivada del desplazamiento, la integral del desplazamiento es igual a la integral de menos 1,6 t más c de t es igual a s, integral de menos 1,6 más de 1,6 t más 0 de t. Entonces sacamos otra vez menos 1,6 porque es una constante. Me quedaría integral de tiempo de t y ya me quedaría esta fórmula
que sería para el desplazamiento, que es igual a -1,6 t al cuadrado sobre 2 más c. Y empezamos a reemplazar. Entonces tenemos que cuando golpea, es igual acá está. Entonces, eh, tenemos estos datos y empezamos a reemplazar en la fórmula que acabamos de hallar. Entonces, tenemos que, eh, como la superficie cuando golpea el 0 es igual a 0, igual a -1,6, eso multiplicado por 20 al cuadrado sobre 2 más c. Empezamos a operar y me da igual a -320 más c, despejamos c, y c es igual a 320. Entonces, altura desde que se deja caer el objeto, tenemos el tiempo 0, tenemos el desplazamiento, que es igual a -1,6, que fue esto que acabamos de hallar acá. Esto es el desplazamiento. Entonces llegamos a la conclusión que S es igual a C, y como ya sabemos que C es igual a 320, decimos que el desplazamiento es igual a, digo que la altura es igual a 320 metros. Y aquí está la página de comprobación. Obviamente los cálculos van a dar diferentes a como está acá, porque son valores diferentes, procedimientos iguales, valores diferentes. Entonces por eso no me desagrado acá, porque los valores de este ejercicio son diferentes. Si no lo usé de guía para comprobar de cómo realizar el ejercicio. Y ese sería el, el taller diagnóstico. Muchas gracias. El taller de la evaluación diagnóstica.